Bueno, hola, buenas tardes, volvimos otra vez al tema de nuestra actividad en las redes, con mucho gusto, muchísimo gusto, con ganas de interactuar con ustedes. Así que, bueno, vamos a esperar que se empiecen a conectar nuestros amigos, que empiezan a sumarse, amigos del interior, del exterior también. Por suerte es una linda comunidad la que hemos logrado con la fundación. Es un gran placer para nosotros poder dar este tipo de servicios. Para nosotros ha sido muy importante acompañar en todo el año pasado el aislamiento preventivo, el ir sumándonos con ideas, con pensamientos, con una actitud siempre optimista, tratando de entender un poco las cosas que nos iban pasando. Ninguno de nosotros sabía mucho, podíamos poner el hombro, el oído, y eso para nosotros fue muy placentero porque nos sentimos un tanto útil para tantas personas que por ahí o no se animaban a hacer una consulta, para aquellas personas que por muchas razones se les hacía muy difícil acercarse. Pero bueno, por suerte volvimos. ¿Y cuál era el tema más importante que teníamos para tratar? El tema de las vacunas. El tema de las vacunas y todo lo que representa. Y es por eso que, no sé, es un hallazgo nuestro, un logro enorme nuestro, el poder invitar a este espacio a Florencia Can, que ya sé que muchos de ustedes la conocen, que la conocen desde hace mucho tiempo en todos lados. Hola, Flor. Hola, Pero ¿qué bueno, tal? cabe la presentación. Ella es médica infectóloga, es la presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología Argentina, es subdirectora médica del equipo médico de Centro Huésped y además es miembro del comité científico de la Fundación Vacunar, así que es la persona que nos va a desandar. Hola Flor, ¿cómo ¿Qué estás? tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por darnos tu tiempo, que sé que estás requerida, de todos lados te buscan, te llaman. No sé cómo haces para sostener toda la actividad. Yo tampoco sé cómo hago. En casa nos van a decir, algún momento nos van a decir, ¿cómo, cómo logramos tanto? Tanta presencia, tanta actividad, ¿no? Sí, sí, bueno, uno trata de cumplir con nada, con los requerimientos que son lógicos por la situación que estamos viviendo y al mismo tiempo eh, está el trabajo que yo ya venía desempeñando desde antes de la pandemia que sigue. Entonces, bueno, la verdad es que, bueno, haciendo un poco de malabares, pero me parecía que especialmente esta charla que vamos a tener es me veo medio oscura, pero bueno, es la luz que tengo. Me parecía que esta charla es súper importante Sí. porque bueno, porque hay, eh, se suele simplificar mucho el tema, ¿no? Y se suele hablar de pro vacunas y antivacunas, y no, hay mucha gente que tiene dudas, dudas genuinas, y por ahí a veces siempre digo que desde nosotros, desde el personal de salud, tenemos que comunicar de una manera más efectiva, tenemos que explicar por qué le decimos a nuestros pacientes que se den cada una de las vacunas, tenemos que justificar un poco el concepto de orden médica ya de por sí suena como, ¿no? Como yo te Mm. ordeno a vos que hagas esto, pero no te explico por qué. Entonces, a mí no me gusta mucho ese concepto, yo prefiero más decir, mira, me gustaría que te des esta vacuna porque quiero prevenir esto, esto y esto. Entonces, no es una orden, es un acuerdo, ¿no? Mm. Pareciera que es Sí, algo semántico, pero tiene un montón de significado atrás.
Sí, también en algún momento están bastante disculpados porque con la cantidad de cosas que están haciendo los médicos con el pico de la pandemia fue, la verdad, muy desgastante y entiendo que muchos médicos por ahí no tenían tiempo, pero hay que buscar el equipo multidisciplinario, lograr algún efecto que le sirva a las personas entender las razones de por qué está bueno vacunarse. ¿Por qué está bueno vacunarse? A ver, vamos a Bueno, arrancar. vamos a arrancar por el principio. A ver, yo empezaría todavía desde más atrás. ¿Qué son las vacunas, no? Perfecto. Las vacunas son una solución que se inocula a una persona donde, según la metodología, hay diferentes maneras de fabricar una vacuna, pero básicamente en todas el objetivo es presentarle a nuestro sistema inmune una partecita que puede estar inactivada, puede estar muerta, o puede, digamos, pero una partecita de un microorganismo. Se lo presentamos, no le estamos inoculando la enfermedad, este es un primer concepto que quiero dejar bien en claro. No le estamos inoculando la enfermedad, sino que le presentamos al sistema inmune una partecita de ese virus para que nuestro sistema inmune genere los anticuerpos. Vendría a ser como un ensayo de la enfermedad, pero no es la enfermedad. Entonces, cuando esa persona se exponga al virus entero, al virus de verdad o a la bacteria, ya va a tener esas defensas que son los anticuerpos para poder neutralizarlo y evitar, en algunos casos evitar enfermarse y en otros casos no evitar enfermarse, pero sí evitar tener formas graves o complicaciones de la enfermedad. Entonces, las vacunas son una estrategia de prevención que después del agua potable es de las que más vidas ha salvado en la historia de la humanidad, ¿sí? Entonces, lo que yo digo, y a veces tengo muchos pacientes en el consultorio que no, sin ser hipocondríacos, tienen como miedo a enfermarse, digo, lo mejor que puedes hacer es tener todas las vacunas al día, porque entonces vos tenés esa tranquilidad de que tenés ese escudo protector y por lo menos no todas las enfermedades tienen vacunas para prevenirlas, ¿no? Esto es una Cierto. realidad, porque hay enfermedades como por ejemplo la infección por VIH, que es un virus que muta mucho y es muy complicado, y con más de 30 años que tiene este virus todavía no se ha logrado poder fabricar una vacuna que prevenga la infección. Sin embargo, tenemos muchísimas enfermedades para las que sí hay vacunas, que inclusive están en el calendario nacional de vacunación, y eso implica que son gratuitas y obligatorias, y muchas personas no se vacunan. Y no es que no se vacunan porque quieren hacerse un daño, porque quieren hacerse mal, sino porque por ahí, como te decía antes, les falta información. Mm. Entonces es importante vacunarse porque podemos disminuir digamos, la incidencia y la mortalidad de un montón de enfermedades con una herramienta muy sencilla que puede, a lo sumo, en algunas situaciones dar algún efecto local, un poquito de dolor en el brazo, una línea de fiebre, todos efectos pasajeros, porque todas las vacunas, y acá va otro concepto como de los importantes, todas las vacunas que se usan son seguras y eficaces. Ningún país del mundo, y Argentina no es la excepción, aprobaría una vacuna que no sea segura. Entonces, Mm. justamente ahí va, que por ahí ustedes escucharon las fases de investigación hasta que se logra aprobar una vacuna, que no es una cosa que se da de un día para el otro, ¿no? Entonces, esa tranquilidad tienen que tener que, digamos, las vacunas que están incluidas en el calendario, incluso las vacunas de COVID, han pasado por una serie de pasos que lo que demuestran es que son seguras y que también son eficaces, ¿no? Ujú. Claro, y esto en un mecanismo de una persona ansiosa, de una persona fóbica, imagínate la cantidad de angustias que genera. Porque primero, me encantó lo que vos dijiste, van a sentir una molestia, van a sentir una incomodidad. Es cierto, las vacunas, el pinchacito puede doler, al otro día puede traer fiebre, puede doler un poquito la cabeza, es todo tolerable, pero siempre los pacientes en general se quejan porque dice, me dijeron que no hacía nada y al otro día tenía el puntito rojo, me dolía, me picaba. Siempre tengamos la conciencia de que para el paciente cuanto más información tiene, mucho más saludable es. Pero también empieza la pregunta, ¿no? ¿Por qué salió tan rápida la vacuna? Hay un gran
mundo dentro de la cabeza del ansioso y de las personas en general, pero del ansioso en particular, que son los pacientes fóbicos, que empiezan con dudas, que no toleran la incertidumbre. Dice, ¿cómo puede ser que salió tan rápido? Siempre tardan 50 años. ¿Cómo puede ser que hay tantas diferentes? ¿Cómo puede ser que una va por una vía, otra por otra vía, que una utiliza ciertos mecanismos del ARN? Bueno, todas Sabes esas que preguntas. es extraño lo que sucede, porque algunos te dicen por qué salió tan rápido y otros te dicen por qué tardó tanto, ¿no? Como que digo, esta situación de que es difícil, digamos, conformar a todo el mundo. Eh, a ver, ¿por qué salió tan rápido para los que piensan que salió tan rápido? En realidad lo importante es decir que no se salteó ninguna de las fases de la investigación. Lo que pasa es que para fabricar, en particular ahora hablando de las vacunas de COVID, para fabricar las vacunas de COVID se utilizaron plataformas que ya se habían usado para otras vacunas, como por ejemplo el vector viral de adenovirus, como es la vacuna Sputnik o la de AstraZeneca, que ya se había usado para la vacuna del ébola. Después la vacuna china de la farmacéutica Sinopharm, esa virus inactivado, como es la vacuna de hepatitis A o de polio, digo, son plataformas que ya se habían usado para otras vacunas. Y lo que te permite poder avanzar de fase más rápidamente es que vos tengas una importante circulación de ese virus, porque vos para poder medir la respuesta de la vacuna que estás estudiando, necesitas que ese virus circule. Si vos fabricas una vacuna para un virus que no está circulando, no vas a poder tener los resultados de efectividad, que es medir cuánta gente se enferma y cuánta gente no se enferma en el grupo vacuna y en el grupo placebo. Entonces, la realidad es que justamente como tenemos una circulación intensa del virus, no solo en Argentina, sino en todo el mundo, es que se pudieron obtener resultados de eficacia en un tiempo que fue aproximadamente, diría, de menos de un año, pero que esos resultados son contundentes porque fueron, digamos, los resultados de fase 3 fueron en más de 30, 40 mil individuos, y ninguna de las vacunas terminó su fase 3, ¿sí? Porque la fase 3 implica seguimiento a largo plazo. Lo que pasa es que en contexto de pandemia, lo que hay son aprobaciones de emergencia con resultados interinos de fase 3, es decir, sin los resultados finales, con resultados preliminares, pero en contexto de pandemia, donde una persona, o porque está muy expuesta por su trabajo, por ejemplo, docentes o médicos o personal de salud en general, o por factores de riesgo, si están muy expuestos, bueno, el riesgo que corren por padecer la enfermedad y tener una forma grave es lo suficientemente importante como para poder usar la vacuna. Hay algo que vos mencionaste un poco al pasar y que me parece importante destacar, que es que esta pandemia nos enseñó, o nos está tratando de enseñar, no siempre es fácil, a lidiar con la incertidumbre. Porque, como dice la canción, en muchas cosas se hizo camino al andar, ¿no? Exacto. Porque no es, o sea, al ser un virus nuevo, si bien la familia de los coronavirus es una familia viejísima, el SARS-CoV-2, es un virus nuevo para el cual éramos todos susceptibles, para el cual todavía al día de hoy no hay un tratamiento estandarizado, y entonces las vacunas vienen a cumplir un rol fundamental para poder empezar a ponerle fin a la pandemia. Pero sí, hay un cierto grado de incertidumbre porque no sabemos todavía cuánto dura la inmunidad que confiere la vacuna, porque sabemos que las personas que tuvieron la infección pueden tener una caída de los anticuerpos al cabo de unos meses y entonces no sabemos cuánto dura la protección. Hay un nivel de incertidumbre que manejamos todos y que eso lamentablemente yo no les puedo dar certeza de cosas que la ciencia todavía no respondió, porque recordemos que los primeros casos se reportaron en diciembre de 2019, por eso se llama COVID-19. Se llama COVID-19 por... Todo viene en inglés, ¿no? Ah, Como siempre. sí, Pero se llama COVID-19 por coronavirus disease, ¿sí? así. De disease, que es enfermedad en inglés, 19 porque se descubrió en diciembre de 2019. Se piensa que viene circulando de antes, pero bueno, se detectaron los primeros casos en diciembre de 2019 y en enero del 2020 se pudo sacar como una foto al genoma del virus, ¿no?
una foto del código genético del virus. Y entonces a partir de ahí se pudo empezar con el desarrollo de las vacunas y estudiar distintas estrategias, como te decía antes, en muchos casos sobre plataformas ya conocidas. Pero sí, hay un cierto grado de incertidumbre y de aprendizaje, una curva de aprendizaje que se fue dando, y algo a lo que también muchas veces la gente no está acostumbrada, y por ahí, por lo menos de mi boca, si alguna vez me vieron en alguna nota lo habrán escuchado, es esto no se sabe, esto hay que esperar. Bueno, y Bueno, ojo que pero viste cómo es esto, la gente dice, pero yo lo vengo a ver a usted, doctora, o para qué estudiaron si no lo saben, si no lo resuelven, queremos que lo resuelvan. A mí me da el tratamiento, a mí me garantiza que yo no me voy a enfermar de esto, ya, ¿no? Y sabés ese es que un sí, mecanismo de sabés que inseguridad fóbica. sí, pero yo creo que para mí es fundamental en el ejercicio de la medicina, cosa que no es tan frecuente, pero digamos, esto me hago cargo de lo que digo, la empatía y la sinceridad ante todo. Digamos, para mí sería muy fácil con una cara de póker afirmar, o sea, responder cada una de las cosas que me preguntan y afirmarlas. Pero digo, si hay algo que no se sabe, porque la ciencia no respondió, ¿por qué la ciencia no respondió? Porque todavía en muchos casos no pasó el suficiente tiempo para poder responder esa pregunta. Yo creo que uno tiene que ser sincero y tiene que poder dormir tranquilo a la noche de que nada de lo que dijo es algo que lo digo porque me parece o lo digo para responder algo y dejar tranquilo al otro. Y Eh, conformarlo, claro. Entonces me parece que tenemos que ser sinceros y Sí. lo que no se sabe, decir esto no se sabe, creemos que puede ser así o asá, pero esto todavía no se sabe, todavía no pasó el suficiente tiempo. ¿Genera incertidumbre? Sí, genera incertidumbre en los pacientes y en Y nosotros. frustra, y frustra mucho porque la fantasía del ansioso, yo me enfoco siempre en ansiosos, pero estamos todos en el mismo bote, ¿eh? O sea, la fantasía es, ¿cómo que no lo tengo? ¿Cómo que no lo sabemos? ¿Cómo que no lo pudimos entender? Y es una frustración que en realidad, bueno, como tantas otras de la vida, uno no sabe todo, pero bueno, a veces se hizo mucho foco en esta pandemia y obviamente que el encierro colaboró a que se convierta en el único tema. Era un tema Imagínate diario, era un tema que, constante. imagínate que vos sabés muy bien que en la facultad, que nosotros estudiamos, bueno, una determinada patología, patógeno, diagnóstico, tratamiento, prevención, así todo cuadradito, todo estructurado, y de repente aparece un virus nuevo que nadie conoce, que se van descubriendo nuevos síntomas, que se van descubriendo nuevas cosas, y aún los que nos dedicamos a las enfermedades infecciosas y somos los que más estamos acostumbrados a lidiar con esto, nos pasa esto, que hay cosas que no podemos responder. Pero yo creo que, que de a poco vamos teniendo más certezas, seguimos teniendo algunas incertidumbres, pero vamos teniendo más certezas, y me parece que tal vez para como vos decís, el ansioso, lo importante es pararnos sobre la certeza, sobre lo que sí sabemos, sobre lo que no tenemos duda. Claro, ahí dicen, no está en ningún libro, y es tal cual, no está en ningún Sí, libro, porque no, es un virus nuevo. no sé, no salió un Eh, manual de esto todavía. Es como, viste, cuando te compras algo y no tenés el manual y todavía no lo entendés hasta que lo conseguís y más o menos lo podés resolver. Pero también hay un punto de costo-beneficio. Y esto es importante, ¿no? Es decir, bueno, si bien no sabemos todo lo que deberíamos saber, quizás o que nos gustaría saber, hay una relación costo-beneficio. ¿Qué pasa si no me vacuno? sí, sí, tal cual, por eso yo siempre lo que digo es que hay, digamos, para los que tienen mucho miedo de enfermarse o están muy asustados, primero decir, bueno, también hay personas que saben que forman parte de los grupos de riesgo, y, pero lo mejor que pueden hacer es vacunarse, ¿sí? Es la manera que tienen de quedarse más tranquilos. También hay que decir que en muchos lugares la campaña de vacunación no se está llevando a cabo de la mejor manera y eso genera más ansiedad en la gente. Porque cuando vos tenés que estar metiéndote en un link
que se cae, que no te deja notarte. Eso genera ansiedad, genera angustia, y eso Sí, no debería suceder, ¿sí? no, Pero al mismo tiempo, ni vos ni yo, va, por lo menos yo no formo parte ni del Ministerio de Salud, ni de la ciudad, ni de la nación, ni de nada, y no tengo tampoco. poder de decisión sobre eso, más allá de opinar que creo que para un adulto mayor de 80 años debería existir otra forma de poder anotarse que no sea a través de lo digital, porque no todos tienen un nieto, una nieta, un hijo que los pueda ayudar, y porque Sí, también esto, ¿no? Habrás escuchado casos, me quedé hasta las 4 de la mañana dándole mirando, sí, F5 sí, Digo, todo eso genera una situación de angustia y de sí. incertidumbre que se puede evitar, que hay formas de evitarlo. Digo, no está en nuestras manos, yo No, en esto a pero mí me está bueno escriben un montón, ¿viste? Pero que las charlemos porque esto hay que visibilizarlo. Se puede hacer de otras formas. Hay un montón de profesionales, personas que son capaces de levantar un teléfono, llamar por teléfono, hacer un listado, tocar un timbre. O sea, se puede hacer de otra forma esto, como bien decís. Y no son millones, son unos pocos en cada ciudad, o sea, hay una pirámide y sobre esa pirámide hay que trabajar sobre la punta permanentemente, ¿no? Pero sí, bueno, eso es cierto que cuando por ahí no tiene el paciente o la persona los mecanismos que le dan seguridad, porque en esto nosotros estamos permanentemente buscando la seguridad y la certeza, ¿no? La seguridad de que nos provean, de que nos asistan, que nos llegue, que sea lo mejor, que, bueno, eso necesita muchos mecanismos que son justamente comunicacionales. La información es fundamental, por eso está buenísimo que la gente se anime, que nos pregunte. Nosotros somos intermediarios, no participamos de ninguna, somos una ONG nosotros también, ¿no? Y sí, bueno, y también decir bueno, que la vacunación no es obligatoria porque no es una incorporación a calendario, porque justamente son aprobaciones de emergencia. Ninguna vacuna terminó su fase 3 porque la fase 3, como yo les decía, es un seguimiento mínimo de 1 o 2 años, entonces por eso no terminó. Pero hay cosas que preguntas que yo veo pasar por acá sí, y que quiero todas, contestar, que es, todas, ninguna de las 3 vacunas que se están usando son a virus vivo, ninguna, ninguna. La Sputnik y la Covishield son con adenovirus que están inactivados y que llevan a la proteína S del coronavirus. Así que no es a virus vivo atenuado. Y la vacuna china de Sinopharm es a virus inactivado. Así que ninguna de las que se usa son a virus vivo atenuado. Las personas mayores digamos, de 60 años, pero a más edad, mayor riesgo, tienen que vacunarse aunque no tengan ninguna otra enfermedad. Por ahí pasa una pregunta, 80 y pico de años, triple bypass, con más razón, pero ya por el solo hecho de tener más de 80 años y encima teniendo una enfermedad cardíaca, con más razón. Acá lo que estamos hablando es de las indicaciones de la vacuna. Después, también esto de la ansiedad y de la incertidumbre digamos, que se genera, mm, hace que, bueno, que uno no sabe por ahí dónde despejar un montón de dudas. Yo recibo muchísimas dudas y trato de sí, contestarlas porque entiendo que es un tema que genera angustia e incertidumbre, pero a veces no tengo respuesta a todo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Ay, me anoté pero puse mal el DNI, ¿cómo hago para modificarlo? Yo no sé, yo hay cosas que no puedo contestar y entiendo que bueno, que si que me es las un preguntan a mí problemón. es porque en el lugar donde deberían responderle tampoco les están respondiendo, pero bueno, hay cosas que no, que sinceramente me exceden a mí, yo trato siempre también a veces de hacer, digamos, a través de mi Instagram ronda de preguntas Sí. No, para poder muy divertidas. Cómo se anima la gente a preguntarte de todo, ¿no? Hasta de tu vida privada, ¿no? de Pero todo, no, porque es también a lindo veces tener la cercanía de un profesional. Eso es lo que eso es lo que te valora mucho la gente también, ¿no? De Lo que cuán pasa es que, abierta lo que sos. pasa es que yo creo que la concepción antigua de la medicina tenía como una cosa de los médicos allá, y la verdad que por ahí mi visión siempre fue otra, entonces, o sea, a ver, no me creo ni más ni menos que nadie, para mí en salud es un equipo de trabajo donde todos somos necesarios, donde no hay nadie que sea más que otro, donde todos nos necesitamos mutuamente. Y,
Y entonces me parece que está bueno también mostrar como ese lado humano. A mí me pasó una vez en plena cuarentena estricta, que yo estaba dando una nota para Canal 13, acá de este mismo lugar, que es la pieza de mi hija menor, donde, Está el donde yo router. donde yo me compré un escritorio por Mercado Libre y me hice una oficina en la pieza de mi hija porque si no tenía que trabajar en el living de mi casa y era inviable. Y yo estaba haciendo una nota para Canal 13, hablando todo así, y de repente me dicen, ay, qué linda, me di vuelta, y mi hija se había levantado de dormir, toda despeinada, y yo me parecía... Y yo, en realidad que la verdad que me tomo todo con humor, después hice como una reflexión y dije, bueno, en el fondo, la verdad, no fue armado, porque aunque sea lo hubiese peinado a la nena, si quería que saliera en la tele. Pero digo, bueno, esto Vení que está también la muestra tele. que esto, digamos, muestra que estamos todos en la misma, que estamos todos laburando desde casa, que estamos con los chicos dando vueltas y haciendo malabares entre el Zoom del colegio y el laburo nuestro. Entonces digo, estas cosas que, te repito, no fue nada planeado, se dio así, y la verdad que me recontra tomó por sorpresa cuando apareció. Este, eso Sí, sí, implica que estamos es, todos en la misma y que no es que, y que por otro lado también los que por ahí estamos insistiendo tanto con el tema de cuidarse, de las recomendaciones, también lo sufrimos, también nos encantaría poder volver a nuestra vida de antes, no es que nadie, o sea, la verdad que el que pueda estar disfrutando con una situación, ahora dentro de todo estamos bastante volviendo sí, un poquito relativamente a mejor, una nueva un poquito normalidad, mejor. pero en su momento era una cosa que no se podía hacer nada Nada, prácticamente. Y entonces la realidad es que, bueno, mostrar que no es que nosotros decimos una cosa y hacemos otra, que estamos todos en la exacto. misma y que también nos genera angustia, porque también nos gustaría, pues yo a mis amigas no las veo hace un año, yo, digamos, no es que... Entonces digo, bueno, no es que, no quiero decir mal de muchos, Consuelo, tanto, pero decir como que nos estamos acompañando todos en esta misma situación, ¿no? Sí, se ha democratizado el malestar. Todos lo padecemos. Ahora, Flor, vos hablaste de una cosa que ahora estamos un poquito mejor. ¿Ves que va a venir esa ola, esa nueva ola? Está llegando, están pegando cerca las balas, como decir Brasil, Paraguay. ¿Cómo nos tenemos que preparar? Porque vuelvo a decir lo mismo. Si a mí me dicen, mire, va a haber turbulencia, 15 minutos, yo me ajusto el cinturón y digo, bueno, nos movemos. Esto es parte del vuelo. Ahora, cuando no te avisa el piloto y te agarra el sopetón, el bajón, así, el pozo de aire, ahí decís, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, tenemos que ir de alguna manera acompañando esta expectativa de que podría venir la segunda ola que se está viniendo próximamente, sin aterrar, ¿no? No, bueno, lo que pasa es que, a ver, es difícil porque eh, es muy difícil de predecir. Entonces, uno podría decir, bueno, podemos plantear el peor de los escenarios y si después no pasa mejor, pero al mismo tiempo también eso puede generar una angustia innecesaria en un montón de gente que ya de por sí puede estar angustiada. Ujú. Entonces, sí podemos tener datos objetivos, podemos decir, bueno, en Brasil ustedes saben que está circulando una cepa que es más virulenta, que es más contagiosa. Brasil está, bueno, obviamente no hay que ser un genio en la geografía para decir que Brasil está pegado a Argentina. eh, y obviamente que la situación, digamos, hubo como Brasil está particularmente en una situación muy complicada. Nosotros, la curva de Argentina nunca se comportó por picos muy pronunciados y caídas bruscas, sino más bien mesetas, o sea, ascensos Mm. y descensos y después mesetas de varias semanas. Es una curva epidemiológica diferente. Entonces, uno lo que piensa, tratando de usar alguna lógica, es decir, bueno, a ver, ahora con el calor y todo, se hacen muchas actividades al aire libre, que por definición es el lugar más ventilado. ¿Qué va a pasar en el invierno cuando se hagan menos actividades al aire libre y se hagan más actividades en lugares cerrados? Bueno, la ventilación es fundamental. Nosotros ahora sabemos que es mucho más importante ventilar, tener ventanas, tener puertas abiertas,
que se arme esa corriente. Bueno, hoy no hay nada de viento, hoy es un calor tremendo, pero bueno, digamos, cuando corre un poquito de viento, para que ustedes vean lo que es la circulación cruzada, es cuando vos abrís ventanas, puertas y se te cierra una puerta a un portazo, eso significa que hay una buena Una ventilación. buena. Es mucho más importante eso que estar desinfectando a cada rato obsesivamente todas las superficies, ¿sí? Bien, ¿Esto qué quiere buenísimo. decir? No es que yo soy anti-lavandina o anti-alcohol al 70, yo no soy anti nada. Pueden, si ustedes se sienten tranquilos, sacándose los zapatos cada vez que entran a su casa, sacándose la ropa y metiéndola directo en el lavarropa, lo pueden hacer, pero lo que yo quiero decir es que desde la evidencia científica no hay tanta necesidad de hacer eso como sí de ventilar los ambientes, de mantener la distancia y usar el barbijo aún al aire libre cuando nos juntamos con personas que no convivimos, porque a mí un poco lo que me preocupa es esta falsa sensación de seguridad que provoca el aire libre. Parece que al aire libre todo vale. Entonces al aire libre nos juntamos a 30, no usamos barbijos, nos sentamos alrededor de una mesa personas que no convivimos. Entonces, Mm, digo, qué cuidado, buen ¿no? dato, Cuidado qué buen dónde dato. ponemos la energía de los cuidados. Ahí voy, un poco este es el mensaje que yo quiero dar. No digo que esté mal tirar alcohol al 70 a los productos del supermercado, se puede hacer, pero no es la principal vía de contagio. Mm, mm. Que se fue aprendiendo, que son estas cosas que se fueron aprendiendo, como decís. Porque antes veníamos del supermercado y veníamos, pero con un chaleco de astronauta, ¿no? Con una cosa, y de repente empezamos bueno, a manejarnos porque ya nos fuimos habituando y Sí. fuimos escuchando. Y entonces, hoy tenemos que escuchar mucho esto de hay que ventilar, hay que airear, hay que estar en espacios abiertos con el barbijo también. Esto es clave lo que decís, porque de hecho hay muchas personas que dicen, si me vacuno, ¿qué hago? No uso más el tapabocas. No, a ver, la recomendación es que hay que seguir cuidándose porque vos primero que las vacunas no previenen el 100% de las infecciones. Entonces, vos podés tener una vacuna que tiene una eficacia del 90%, pero también la vacuna te puede servir para prevenir la enfermedad o para prevenir las formas graves. Entonces, tal vez vos podés tener el virus, estar totalmente asintomático, pero nosotros sabemos que las personas asintomáticas pueden transmitir el virus. Entonces, no es que me vacuné, no uso más tapaboca. Sí, lo que se está discutiendo es si uno, por ejemplo, está en vamos a suponer que es una familia, que son todos docentes y están todos vacunados, para no poner el típico ejemplo de los médicos, ¿no? Bueno, si Sí. todos están vacunados en un lugar y vos sos docente y tu mamá es docente, están vacunados, ahí se está empezando a hablar de que esas personas podrían dejar de usar el barbijo cuando están juntas porque están todos vacunados. Pero bueno, por ahora el porcentaje de la población vacunada es muy bajo como para poder decir eso. Es ¿Cuá- muy raro que en una familia estén todos vacunados. ¿Y cuánto sería el número ideal de vacunados en Argentina para vos? El número ideal, bueno, por ahora ustedes saben que la vacuna está solo aprobada para adultos. La vacuna de Sinopharm, que es la de la farmacéutica china, que se está usando mucho en los docentes, todavía no se aprobó para mayores de 60 años. Yo creo que se va a terminar aprobando porque de hecho este es un estudio donde participaron 3.000 voluntarios de Argentina y la edad límite era 85 años y todos Claro. anduvieron muy bien, con lo cual yo creo que se va a terminar aprobando, como pasó con Sputnik, que al principio se usaba para menores de 60 y después se terminó aprobando porque por ahí, justamente también para brindarles esta tranquilidad de, bueno, no es que se aprueba todo como viene, no, se pidió más información, se pidieron más datos en mayores de 60 y entonces una vez que esos datos lleguen, se va a aprobar. Entonces esto también, todos estos ítems, incluso cuando un estudio, como ha pasado en algún momento, cuando un estudio se frena porque hubo un evento y hay que investigar a ver si se relaciona o no con la vacuna, todo eso tiene que darnos más confianza y más seguridad porque implica que ante Mm. la mínima duda el estudio se Se frena. frena todo, ¿Eh? se frena Entonces, todo, claro. al contrario de pensar, uy, qué miedo, porque entonces no, hay que decir, muy bien, ellos ante la duda lo paran. Y después sigue. Si ven que está todo bien. Entonces eso nos da la pauta de cómo se controla todo este tema de las vacunas, ¿no? Y está esta preocupación también de
que además las cepas mutan y son otras. Entonces, si la que me di alcanza, alcanza para una, alcanza para otras. O sea, permanentemente cuando nos queremos relajar y decir tenemos una información, estamos tranquilos, aparece una novedad de este virus que otra vez genera incertidumbre, ¿no? Sí, es todo absolutamente, absolutamente dinámico y van apareciendo nuevas evidencias. Entonces, ojalá pudiéramos tener la bola de cristal y saber qué va a pasar. Volviendo a tu pregunta de antes, ¿vamos a tener segunda ola o no? Ojalá no la tengamos, puede que la tengamos, pero no es tan difícil de predecir este virus que hay una cierta incertidumbre con la que tenemos que lidiar, porque creo que tampoco es positivo decir, bueno, vamos a tomar como que seguro va a haber una segunda ola. Entonces, ahí eso te genera la ansiedad de a ver cuándo llega la segunda ola. Entonces, por ahí no, por ahí hay un leve aumento sin llegar a ser una segunda ola. Digamos, la Argentina hizo, digamos, negociaciones con diferentes laboratorios, ahora están llegando 3 millones más o ya llegaron, creo, de vacunas de Sinopharm para seguir vacunando a los menores de 60. En algunos lugares ya se está vacunando a los menores de 60 que tienen algún factor de riesgo. Cava viene bastante más atrasada, pero bueno, la verdad que yo desconozco los detalles, no sé exactamente cuántas vacunas fueron a cada lugar, pero también la organización fue distinta en la ciudad de Buenos Aires, pero Ujú. creo que, digo, a medida que se va vacunando más gente, y volviendo a tu pregunta, por ahora la vacuna está aprobada a partir de los 18 años, si se puede vacunar a la población que está en mayor riesgo, es decir, ahora se están vacunando a los docentes, lo cual también es algo muy Sí, bueno porque están súper expuestos y porque también es una manera de mandar más tranquilos a nuestros hijos al cole. El personal de salud está prácticamente vacunado, los ujú, adultos mayores y, bueno, el otro grupo son los menores de 60 que tienen alguna patología de riesgo. Entonces, a medida que vayan llegando las vacunas, que tienen que llegar varios millones de dosis de vacuna, que también hay que decir que esto es digamos, hay más demanda que oferta de vacunas y esto es algo que sucede a nivel mundial, ¿no? Entonces, la verdad es que sí. no es un No, no problema es que exclusivo de no, Argentina. exacto, exacto, y es cierto. Pero bueno, en general cuando se genera una vacuna para otra enfermedad, se va tomando primero los grupos de riesgo, después, y después se tiende a generar esto que vos decías, que quede en el calendario. ¿Vos pensás que en el día de mañana va a ser una vacuna de calendario esta? Mira, yo creo, hay que ver qué es lo que pasa, pero yo creo que puede que esto sea como pasa con la gripe, que hay determinados grupos que tienen que sí o sí recibir todos los años la vacuna de la gripe. Eh, no sabemos todavía cada cuánto, si va a haber que vacunarse todos los años o cada 2 años, esto todavía no lo sabemos porque necesitamos esos resultados a largo plazo. Eh, bueno, ahí estoy viendo, a ver, también Chile, sí, hay información que es un poco polémica. Uno de los países que más población vacunada tiene es Israel, que ustedes habrán sí, visto que incluso iban a los bares y los vacunaban a los jóvenes ahí en los bares, qué sé yo. Pero después, la verdad que son pocos los países que tienen a toda o a gran parte de la población vacunada. Digo, no hay sí, ninguna duda de que por lo menos las autoridades argentinas habían prometido un número mucho mayor de dosis que el que estamos teniendo. Y eso es innegable porque es cuestión de ir y mirar el archivo, digamos, no es algo que lo diga sí. yo. Eh, entonces, se Pero se me esperaban ocurre tener muchas más dosis. que a todos les dieron menos, a la mayoría le dieron menos de los países, ¿no? Están todos esperando, están todos, o sea, nosotros, Y yo la escucho realidad, gente de Europa también
que está Y la esperando que nos realidad, por lleguen. ejemplo, mirá lo que pasó con Sputnik, porque es muy interesante, una vacuna que trajo tanto debate, que el pueblo pedía la publicación en el Lancet, ¿viste? Así, pero era como un clamor popular. Sí. Bueno, entonces, la Sputnik era una vacuna que al principio ni los rusos se la querían dar, o sea, para que vean que no es algo de Argentina, esta cosa de desconfiar. Claro, salió la publicación en el Lancet con una eficacia mayor al 91% que les aclaro que es altísima. O sea, de hecho, con una eficacia mayor al 50% la vacuna ya es buena, ¿sí? Qué Eh, buen dato, porque acá están mirando todos, ¿viste? Están con y el metro. entonces, Dice, ¿cuánto es? porque además es eso, porque, bueno, a mí me pasó que, digamos, yo la verdad que no me interesa confrontar ni nada, pero me pasó que me discutieran cosas como, no, bueno, pero el típico ejemplo, ¿cuánto hay que esperar entre la vacuna de COVID y otra vacuna? Por ejemplo, la antigripal, la de neumococo. Entonces yo digo 14 días. Ay, no, bueno, pero a mí mi neumonólogo me dijo un mes. Bueno, porque antes era un mes y ahora es 14 días. Yo no tengo la culpa si hay muchos colegas que no están actualizados, no es mi culpa. Pero no es que me voy a poner, o sea, no es porque yo tenga la razón. Yo eso de dónde lo saco. Yo eso lo saco de las fuentes oficiales de los que toman las decisiones de la Comisión Nacional de Inmunizaciones. No es un capricho mío, ¿no? Entonces, Exacto. pero creo que en estas cosas el que se enoja pierde. Es muy difícil para mí, en esto y en la vida, ¿no? Es muy difícil conformar a todo el mundo. Siempre a alguien le va a parecer mal lo que decís o lo que haces, y Hay que creo salir que del perfeccionismo de creer que el totalmente, 100% no. 100% no existe para nada y siempre es lo mejor posible, la excelencia, la búsqueda, pero perfecto, perfecto no va a ocurrir. Y está bueno que esto lo cuentes porque, bueno, todo el mundo también se ve reflejado en estas dudas, en estas preguntas, en este cruce de información. Bueno, seguramente el que más lee, el que más accede a la información es una palabra más autorizada, porque pudo comparar. Entonces, vos que sos una líder de opinión y tantos otros que se dedican a eso, ¿no? Entonces, nada, yo creo que está buenísimo que lo escuchen de los médicos, que escuchen de los médicos esta información, ¿no? sí, sí, y sobre todo, bueno, obviamente que repito un concepto que me parece que no es un dato menor. Acá nos está viendo gente de muchos lugares y los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires sabemos que el tema de las vacunas está muy complejo. Eh, Mm, Probablemente, a ver, repito, yo no tengo el número de cuántas vacunas, las vacunas se enviaron proporcionales a la población, pero es probable que en la ciudad de Buenos Aires haya mucho personal de salud independiente, muchos psicólogos, y entonces, pero también la organización, esto es una opinión personal de la cual me hago cargo y podemos no estar de acuerdo, no fue la mejor manera, porque por ejemplo en la provincia vos te podías anotar aunque no fueras un grupo de riesgo ni nada, y cuando te tocara te van a llamar, pero ya tenías un comprobante de inscripción. En claro, Cava y en otros lugares que sé también del país, te podés anotar solamente si formás parte de ese grupo, pero hay una determinada cantidad de vacunas. Entonces esto genera mucha ansiedad, ¿no? mm, mm, No es lo mismo ya sí, estar anotado y saber que cuando te toque te van a llamar que ni siquiera poder estar anotado. Parece exacto. una estupidez lo que digo, pero no, No, porque en no, realidad no, no. ya estás Pero adentro del genera mucha sistema. angustia. Ya, es como cuando dice, ya va a pasar, señor, ya está, quédese sentado en la sala de espera, ya va a ingresar a la función, por decirte, si fuese un espectáculo. Y uno dice, bueno, ya estoy más cerca, ¿no? Como esas filas, viste, de los juegos que ya sentís que estás a pronto. Y en esto hay algo más importante en juego, que es la vida y la salud. Y esto es un bien muy importante para todos los seres humanos. Los seres humanos tienen jerarquizado el bienestar y la salud porque, bueno, eso es la perpetuidad, ¿no? Eso les permite seguir viviendo. Por eso hay tanta preocupación. Nosotros tenemos un montón de preguntas, gente que nos escribió, ¿qué pasa con las personas que tienen cáncer de mama y COVID? ¿Está bien que se vacunen? Yo te voy tirando así un ping-pong porque sé que me van a matar si Sí. después no le contestamos. No, a ver,
yo lo que quiero decir también y que forma Sí, parte de ser responsable, porque a mí me consultan un montón, tengo tal cosa, me puedo vacunar. La verdad que no es tan sencilla la respuesta, porque el cáncer de mama depende con qué tratamiento estás, si estás con quimioterapia ahora o no. En general, lo que yo digo es que si forman parte de los grupos de riesgo, si, digamos, si tienen más de 60 años y tienen la posibilidad de vacunarse, la idea es que se vacunen, pero bueno, después ahí depende mucho de qué tratamiento tienen, de en qué instancia están. Sí, lo que les digo es que las indicaciones o las contraindicaciones de vacunas son las mismas para todas. Esto que algunos colegas dicen, ay, vacúnate con la Sputnik, pero con esta no, vacúnate con esta, pero, o sea, eso no, además que no es una tienda donde uno entra y elige la vacuna. O sea, te toca la que te toca, es así. Y sí. todas, y cualquiera que Pe- te toque está bien, eso es lo importante. Eso es genial. La que te toque, agárrala, porque está bien, digamos. Exacto, exacto. Y entonces, a ver, lo que sí puedo decir en líneas generales es que se quitó como contraindicación ser inmunosuprimido, tener enfermedades autoinmunes, las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, se quitó como contraindicación. No es que es una indicación, no es que las embarazadas o las mujeres amamantando tienen indicación, pero si esa mujer es personal de salud o es docente y o tiene más de 60, es decir, tiene indicación por otra cosa, no es una contraindicación el hecho de tener una enfermedad autoinmune, por ejemplo, ¿sí? Pero Ujú. ahora también eso se está revisando, de cuáles son los grupos de riesgo. Hace poquito se incorporó a las personas viviendo con VIH dentro de los grupos de riesgo de menores de 60. Digo, es súper dinámico. Yo desde mi cuenta trato siempre de mantener todo lo más actualizado posible y prontito desde la cuenta, bueno, desde mi cuenta y también desde la cuenta de la SABE, de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, vamos a estar sacando un documento sobre preguntas frecuentes sobre COVID, este, Los chicos. sí, que básicamente responde esas cosas que nos suelen Qué preguntar. bueno. Pero claro, las consultas particulares que tienen que ver con, tengo esto, me puedo vacunar, es importante evaluar cada caso. Responder Exacto. a través de una red social es como Sí, medio, no. es como una falta de respeto también para el paciente, porque uno Mm, no mm. conoce el historial, no conoce un montón de cosas, un montón de elementos que se necesitan para poder responder. Más allá de eso, mucha gente ya la tuvo la enfermedad y que quizás ahora es docente y le proponen vacunarse. ¿Cuánto tiempo tiene que esperar hasta vacunarse? ¿Tiene que operar o ya se tiene que vacunar aunque te tuvo Bueno, hace un la, mes la la enfermedad? vacunación se hace lo que se llama en sucio, es decir, independientemente del antecedente de COVID, no es que te hacen anticuerpos y si tienes anticuerpos no te vacunan. Se vacuna a todo el mundo porque en general la respuesta inmune que se genera por la infección natural muchas veces es bastante débil y no es lo suficientemente robusta como la que sí se genera con las vacunas. Entonces, una vez que una persona tiene el alta de la enfermedad, se puede vacunar, ¿sí? Salvo Mm. que haya recibido plasma de convaleciente o suero hiperinmune o algún tratamiento con un anticuerpo monoclonal, que ahí sí hay que esperar más tiempo. Pero si la enfermedad fue leve a moderada, una vez que tiene el alta, se puede vacunar, no hay ningún problema con eso. Fabuloso, fabuloso. Y a vos te estás escuchando que, porque esto que decimos de fobia a vacunarse o fobia al pinchazo o a la jeringa, estamos hablando de millones de personas, ¿no? O sea, mucha gente ha comunicado que no es que es una antivacuna, sino que le da miedo, que tiene hipervigilancia, duerme mal, le da taquicardia, cuando llega lo tienen que agarrar entre cuatro para meterlo en el box para hacerle una extracción cuando tiene que hacerse un estudio de sangre. O sea, no va a haber otra fórmula para estos pacientes, digamos, no va a haber una aplicación sublingual, una pastilla, otro método. Puede ser, hay vacunas cubanas que se están estudiando con una especie de spray nasal, digo, Ujú. hay cosas en investigación. Por ahora, digamos, la mayoría de las vacunas, eh,
digamos, las vacunas de COVID que se están estudiando ahora o que están más avanzadas son intramusculares en el brazo. La aguja Perfecto. es ínfima, Contanos, es ínfima. contanos cómo es la aguja. La aguja es una cosita que no sabría, o sea, es una cosita finita, hiper finita, pero mucho más finita que cuando te sacan sangre. El, Ujú. el pinchazo ni se siente. Después te puede quedar un poquito de dolor en el brazo, digamos, pero que se puede tomar paracetamol, o se puede poner paños fríos y listo, pero la aguja es la nada misma. Mm. Yo les quiero decir que los entiendo, porque muchos de los que están viendo este vivo ya lo saben, yo le tengo miedo a los perros. Ah, mira, No sos sé, parte del no, club, sos del soy Fobia parte del Club. club, soy parte del club. Qué finita me preguntan, y cómo decir, ¿vieron como la mina de un lápiz? Como la mina de un Sí. lápiz sería, de un lápiz pero de lo de bien finito, de lo más finito, de un lápiz de mina de lo más finito. Vamos a Bueno, yo pensar le que tengo todos son padres, y que le sacan los piojos a los chicos. ¿Es más chico que el diente del sacapiojos? mucho más finito, sí, sí, Listo. mucho más finito que el peine fino, muy buen ejemplo. No, les contaba que yo le tengo miedo a los perros. Bueno, vos me dirás, creo que es una fobia. Digamos, yo Ujú. creo que como toda fobia no hay una cosa racional, porque viste que la gente te dice, no, pero es buenito, te quieren explicar cómo, No, y hasta se ofenden, porque ¿cómo le vas a tener miedo a Willy, que a, es mi perro, a mi perro, que es a mi chiquito, perro? buenito. Eh, Y vos sabés que yo, claro, es como que a mí mi miedo es como cuando me vienen a saltar. Entonces, si es un perro enorme, pero está ahí tirado y no molesta, yo puedo estar sentada al lado y no tengo drama. O sea que no sé si es una fobia, pero les tengo bastante miedo. Sobre todo esto, cuando se tienen acá me empieza a agarrar taquicardia. Lo Bueno, ya muchos lo incontrolable, saben lo porque, incontrolable del animal. El animal es una de las fobias más frecuentes y como vos decís, es irracional, es desmedida, es un miedo desproporcionado, no tiene lógica. Willy no te va a hacer nada, pero en tu cabeza vos no ves a Willy, vos ves un león, ves un arma, bueno, ves algo de riesgo, porque es una y me interpretación. pasa que de los bichitos chiquitos yo puedo, o sea, nada, ¿viste? No me pasa nada, digo, no es que me pasa con todos, pero nada, quiero compartir esto porque el miedo a los perros socialmente es muy, calculo que todas las fobias son difíciles y jodidas, pero el miedo a los perros tiene esa connotación porque vos vas a una casa Mm. y te tienen que encerrar al perro, porque si no vos estás así, o sea, es un estado de tensión constante Te y entonces, anticipás el día anterior ya, cuando te invitan, dice, voy a ir a la casa de fulano que tiene perro. bueno, sabés que yo en un momento de mi carrera hacía internación domiciliaria, veía pacientes en domicilio. Cuando yo llamaba para coordinar la visita, le decía, le hago una pregunta, ¿tienen perros en casa? Porque necesito, y bueno, es que Y necesitaba sí, ir un con esa reaseguro, una tranquilidad. evitación. Claro. Bueno, Entonces, bueno, sí. nada, les quería compartir esto para que sepan bueno, que cada uno tiene su miedo, que por ahí, en mi caso es con los perros y se los quería compartir, Mm. solamente para que sepan que nada, que no estamos solos, que cada uno tiene los suyos y va aprendiendo a manejarlos como puede, ¿no? Sí, y qué es bueno que aquel que la tiene, esta fobia, que piense que el costo-beneficio en ponerse la vacuna o no es muy alto, digamos. Entonces, la realidad es que tiene que hacer un trabajo y sabemos que le va a costar y vamos a acompañarlo en todo lo que necesite, pero sí que se puede resolver el tema. De hecho, la mayoría de la gente lo resuelve. Y hay algo que tiene el tema de las vacunas o la jeringa, es que por ahí vienen chicas o chicos todos tatuados y no le tienen miedo a tatuarse, sí le tienen miedo a la extracción o a que le incluyan algo, le incorporen algo en el cuerpo. Con lo cual es tan irracional y es tan Sí, totalmente, pero desproporcionado. además otra cosa, lo que hay que pensar es que, como yo les decía, el pinchacito es ínfimo,
y te puede servir para prevenir miles de pinchazos que te darían si tuvieras que estar internado por COVID, porque la verdad es que esa es la realidad. Cuando uno está internado, te ponen una vía, te sacan sangre todos los días, por ahí requerís oxígeno. Digo, y esto no lo digo para asustar ni nada, porque los que me conocen saben que no es mi estilo. A mí me gusta Ujú. concientizar, pero sin meter miedo, porque me parece que el miedo te paraliza y no te conduce a ningún lado. Pero sí saber Totalmente. que, digamos, la vacuna es invertir a largo plazo en salud, que creo que no, digamos, tenemos como que tener esa tranquilidad. eh, y bueno, Sí, nada, de después, esto que estamos haciendo una gran inversión que en realidad vamos a cobrar fortunas después. Es como si comprases bitcoins. Son los bitcoins bueno, celulares. nada, yo tengo digamos, la mamá de una amiga mía falleció de COVID y ella lo que me decía es, si ella hubiera podido acceder a la vacuna, por ahí estaría acá conmigo, ¿no? Como que es fuerte, pero no lo sabemos, es contrafáctico, pero Sí, sí, digo, por ahí sí. sí, sí. Sí, yo perdí a Entonces, mi papá por COVID también a fin de año y bueno, uno la verdad siente que no pudo, pero no pudo el mundo, no no pudo pudimos el mundo. nosotros. Sí, es muy triste y ojalá que no pase, que no le pase a otros, ¿no? Pero bueno, la verdad es que estas charlas nosotros las queríamos hacer porque entendemos que hay mucha gente que está con dudas, con inseguridades. La información es la mejor vacuna, la vacuna principal que te va a estimular. Vos sos muy clara, y eso le encanta a la gente. Flor te sigue. No quiero dejar de agradecerle a Victoria Torres, Vicky, genia, que nos hizo el Genia, puente sí. para que esto se pueda hacer, porque si no, no íbamos a poder hacerlo tan fácil. Y bueno, gracias por todo lo que nos brindaste y encantado de conocerte por esta forma también. Encantada, no, gracias a todos ustedes y realmente creo que lo mejor cuando uno tiene dudas o inseguridades es informarse, usar información, digamos, de buena fuente eh, y, digamos, y tener cuidado con muchas fake news que andan circulando que no hacen más que tratar de meternos miedo y bueno, usamos mucho la frase de vacunate contra la desinformación también, porque hay mucha información dando vueltas que es falsa, que asusta a la gente y lo que menos necesitamos es eso. Entonces, que sepan que las vacunas que se están dando son todas seguras, son todas eficaces y que realmente son una herramienta poderosísima para evitarnos problemas a futuro. Así que bueno, nada, yo te agradezco muchísimo por el espacio y por la invitación y bueno, y gracias a todas y a todos por estar ahí. Bueno, chao. Nos despedimos a todos y bueno, que sigan bien. Cuídense todos. Chao, gracias.